Derecho posclásico romano. Llamamos derecho posclásico al que rigió durante la etapa del dominato, en los años 285 a.C. hasta el 565, fecha en el que Roma cae en el poder de los bárbaros. Esta época se caracteriza por la decadencia de justicia. Los juristas se convierten en golpistas y son funcionarios al servicio del emperador. Bajo el imperio, la cultura jurídica posclásica pierde claridad. Los juristas se limitan a la fusión y simplificación de los sistemas de fuentes clásicos, que son integrados por el ius civil, el ius gentium, el ius honorario. En este momento histórico, el término ius pierde su carácter clásico para quedar entendido como el derecho que desarrolló la jurisprudencia, iura, adquiriendo el término leyes, el significado del derecho que nace directamente del poder del emperador por medio de las constituciones imperiales. A partir del año 212, todos los habitantes del imperio, fueran o no romanos, pasaron a ser poseedores de la ciudadanía romana, por el solo hecho de habitar en el territorio del imperio romano. El derecho del periodo posclásico se caracteriza por la influencia de las tendencias del vulgarismo, la recopilación de las fuentes clásicas y la separación entre el derecho oficial y la constitución imperial y la práctica. El vulgarismo representa la reacción popular y la tendencia práctica frente a las nociones teóricas y complejas. El derecho vulgar del Bajo Imperio aparece como resultado de la simplificación y corrupción del derecho clásico y su adaptación a la práctica provincial. La ley de las citas supone un reconocimiento de vulgarización que se había venido en la operación de las obras de los juristas más reconocidos. En el año 426 después de Cristo, Valentino III produce a los juristas a los 5 más reconocidos: Paulo, Ulpiano, Gallo y Pampiano. En una nueva relación de la ley, se añade que también podían ser alegados en juicio las opciones de aquellos juristas que fueran citados por estos 5. La producción del derecho en el periodo posclásico. El proceso de concentración de la producción del derecho en las manos del emperador, ya comenzando en el transcurso del periodo clásico, se realiza completamente en la época posclásica, la única fuente viva de derecho. Está ahora constituida por las constituciones imperiales, definidas por supuesto como leyes. Paralelamente, el control sobre la aplicación del derecho pasa también a manos de la burocracia imperial. Después de la abolición de la fórmula, viene a manos del proceso que de esta tomaba el nombre y permanece viva solo el procedimiento extra ordinem. En esta época cambia profundamente, por lo tanto, el papel de la jurisprudencia, el rol antes creativo, después también sistemático, de la ciencia del derecho de los siglos anteriores. Personifica en grandes figuras de juristas protagonistas de aquel ius controversum del que hemos hablado. Se constituye ahora por un papel dedicadamente secundario. Lo demuestra el hecho de que las últimas figuras de juristas de los que hemos nombrado y obras a través del digesto de Justiniano se remontan al periodo comprendido entre Diocleciano y Constantino, por lo tanto propiamente al inicio del periodo posclásico. Teóricas y complejas. Compilaciones postclásicas. Las 2 primeras colecciones de leyes llamadas códices por la forma del libro en que venían y no en el sentido moderno de código como cuerpo general y completo de normas, serían realizadas por particulares en la época de Diocleciano. Son las siguientes: Codex Gregorianus, redactado en Oriente en el año 292 después de Cristo. Codex Hermogeniamus,
publicado en Oriente en el año 295 después de Cristo, con la posterioridad en el año 348 después de Cristo, y por obra de Teodosio II se publicaría el Codex Teodosianus, gran colección oficial de las constituciones imperiales posteriores a Constantino y que incluyó la principal fuente del derecho romano en Occidente. Siglo 41. En las compilaciones, las leyes imperiales Hermogeniano reunió una colección de respuestas de Diocleciano de los años 293 y 294. En las compilaciones de Iura u obras jurisprudenciales, un compilador anónimo hizo un resumen de las obras de Paolo con otras de la jurisprudencia clásica de llamadas Pauli Sentencia. En las compilaciones tanto de Iura como las leyes ordenadas por materias destacadas, la colección llamada Fragmentada Vaticana de fines del siglo VI contiene fragmentos de las obras de Papiniano y Paolo y Ulpiano, extraído de compilaciones postclásicas y constituciones imperiales seleccionadas. Las fuentes del antiguo derecho posclásico están solidificadas, aunque el derecho originado por ellos sigue en vigor. A él se opondrá un nuevo derecho cuya fuente de producción única es el emperador, a través de sus constituciones imperiales. Las leges o leyes son las constituciones imperiales que promulgaba el emperador, a través de los cuales crea el ius novum. Los iura son los escritos y opiniones de los juristas clásicos y preclásicos. Gregorius y Hermogenianus eran funcionarios imperiales de alto cargo. Estos juristas publicaron libros, o mejor dicho, códex, en el cual transcribían las constituciones a respetarse en la época postclásica. Aunque el material tratado en los dos códigos son constituciones imperiales, su compilación fue de carácter privado y su fin fue de ayuda a los juristas. El Codex Theodosianus fue la primera compilación oficial de leges, o dicho en la actualidad leyes. Fue promulgada con carácter oficial por los emperadores Teodosio II y Valentiniano en el año 438 después de Cristo.